Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos al servicio de hoy, jueves 16 de abril, culto de familia. Para dar inicio, vamos a dejar a nuestro hermano Junior Alcántara, que tiene la oración inicial. Amén, hermano, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta noche especial, donde vamos a adorar, vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar con la oración inicial, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te agradecemos, Señor, porque tú estás con nosotros, cuidándonos, guiándonos y teniendo misericordia, Padre Santo. Te pido, Señor, por este día, Señor, por esta noche, Padre Santo, Dios de la gloria, en el cual tú, Padre bendito, nos vas a hablar, Padre Santo. Ministranos a través de tu palabra, Señor, a través del devocional, Señor, a través de las personas que van a adorar tu nombre, Señor. Permítenos, Señor, escuchar tu voz, Padre Santo, Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre bendito, Dios de la gloria, a sobrellevar, Señor, este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, cuídanos, Padre Santo, a los que tengamos que salir a trabajar aún, Padre bendito, llévanos con bien y regrésanos con bien a nuestras casas también, Padre Santo. Protege a cada uno de nosotros, a cada hermano, Señor, que sale de sus casas, Señor, para hacer sus compras, Padre bendito, Dios de la gloria. Llévanos, Señor, en todo este tiempo con sabiduría, Padre bendito. Que tu mano poderosa esté sobre nuestros hogares, Padre Santo, y nosotros aprendiendo a adorarte en espíritu y en verdad cada día, Señor Dios mío. Gracias, mi Dios bueno, por este tiempo en el cual tú nos muestras, Señor, tu misericordia, tu gracia, y nos bendices de muchas maneras, Padre Santo, Dios de la gloria. Cuida, Padre Santo, Dios eterno, y protege a las personas, Señor, que están en el frente de batalla, Padre Santo, Dios de la gloria. Que están en los hospitales, Señor, Dios eterno, que están en las calles, los policías, Señor, el ejército, Padre Santo, Dios de la gloria. Cuídalo, Señor, y ayuda, Señor, a que esta población sea responsable, Padre Santo, Dios de la gloria, no saliendo de sus hogares, Padre Santo, como está estipulado, Señor. Llévanos, Señor, con bien a cada lugar que vayamos, Señor, y a cada lugar, Señor, que vayamos, Señor, siempre podamos llevar tu palabra, Padre Santo, Dios de la gloria. En todo lugar que estemos, Señor, podamos ser imagen tuya, Padre bendito, Dios eterno. Gracias, Dios bueno. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermano Junior. A continuación, para la lectura de la palabra, quiero dejar a nuestra hermana Ruth Ríos. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Les invito a abrir sus Biblias allí donde se encuentran, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Y le vamos a pedir al Señor, Señor amado, Dios Todopoderoso, tú habla a través de esta palabra, Señor, que pueda calar en el corazón de cada uno, Señor amado, en esta hora, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Dice así la palabra del Señor. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Muchísimas gracias, hermana. Ahora sí, para alabar a nuestro Dios, vamos a dejar a nuestro hermano Henry y a su esposa Marlene. Dios les bendiga, hermanos. Estamos una vez más reunidos para poder alabar al Señor. Y vamos a tener un tiempo de poder cantarle a Él. Y vamos a cantar este himno que dice:
Dios le envió, se llama Cristo. Él vino a amar y a perdonar, dice. Porque Él vive, esperamos el mañana, y porque Él vive, ya no hay temor. Es nuestra esperanza. Cantemos todos juntos. Dios le envió, se llama Cristo. Él vino a amar, ya perdona, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es, Él vive ya, porque Él vive, esperó el mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Vale la pena el vivir, mi Jesús. Entonces yo tendré confianza, pues el Señor es fiel, es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie y Él volverá. Porque Él vive, esperó el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir, mi porque Él vive, yo espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con mi Jesús. Vale la pena el vivir, sí Señor, con mi Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Vamos a cantar una canción más. Dice este cántico: Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, y gloria te daré para siempre. Aleluya. Vamos a cantar este cántico. Espero que todos me acompañen, amén, ahí en sus casas, y lo vamos a cantar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Venimos a cantarte, Señor, y adorarte a ti, Señor, porque solo tú eres Rey y reinas por siempre. Aleluya. Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre.
Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Tú eres todo para mí, Jesús. Reinas con autoridad. Con mi boca te exalto, oh Señor, proclamando al mundo tu majestad. Cristo, Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Tú eres justo y verdadero, misericordia es sin fin. Con mi vida te alabo, Señor, reconociendo tu autoridad. Cristo, eres Rey, Cristo, tú eres Señor, y gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo, Cristo, tú eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Tú eres todo para mí, Jesús. Reinas con autoridad. Con mi boca te exalto, Señor, proclamando al mundo tu majestad, proclamando al mundo tu majestad, proclamando al mundo tu majestad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos permites aún este tiempo poder alabarte, Señor, y decirte que tú vives y reinas, que tú eres nuestro Señor. Aleluya. Cristo, Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre, para siempre, por siempre, por siempre. Amén, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga y sigamos con el culto del día de hoy. Muchísimas gracias, hermanos. Ahora sí, para el mensaje del día de hoy, quiero dejar a nuestro hermano Ronald Loconi. Hermanos, damos gracias al Señor. Es un privilegio para mí estar en este día trayendo el mensaje para el culto de familia. Saludamos a nuestros pastores, saludamos a todos los hermanos que están en casa y vamos a hacer una oración para iniciar el culto y ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la bendición que tú me das, porque en tu gracia, en tu misericordia, Señor, tú eres quien nos llama para poder hacer tu obra, Señor, para poder vivir delante de ti, Señor, cumpliendo tu palabra, Señor. Solo es por tu palabra, Señor, que podemos nosotros
seguir adelante, Señor, en esta vida cristiana, Señor, que es una vida, Señor, en la cual debemos negarnos a nosotros mismos, Señor, para poder hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer el texto en el versículo 22, capítulo 22, versículo 10. Dice así: Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, por hacer conforme a todo los que nos fue escrito. Muy bien, hermanos, nosotros estamos cada jueves siguiendo el tema del altar familiar. Es importante que cada uno de nosotros en nuestros hogares, es responsabilidad primaria de los padres, que podamos nosotros reunirnos en nuestros hogares una vez a la semana, 2 veces a la semana, en la medida que nosotros podamos organizarnos con nuestros hijos y poder leer la palabra de Dios, traerles una enseñanza a nuestros hijos, cantarle al Señor y poder orar. Nosotros estamos siguiendo la secuencia de lo que es el altar familiar. Ya nuestro hermano Sandro nos explicó por qué debemos adorar, por qué nosotros debemos de practicar la adoración familiar en conjunto y qué cosas eran los elementos que deben de contener nuestro altar familiar. Nuestro hermano Steven nos trajo el mensaje de la restauración del altar. ¿Qué podría pasar si nosotros no hacemos nuestro altar familiar? La palabra de Dios nos enseña en el libro de Deuteronomio que Dios les dijo al pueblo de Israel que todo lo que estaba escrito en el libro de la ley teníamos que repetírselos a nuestros hijos junto al camino, al levantarte, al acostarte, y que esa palabra debía de ser siempre repetida para que a nuestros hijos les vaya bien. Entonces, nosotros sabemos que debemos de levantar el altar familiar en nuestros hogares, debemos reunirnos con nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Quiénes deben de participar? Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos deben de participar. Y si hay alguien que vive a nuestro costado o hay una familia que está con nosotros, también debería de participar. Es muy importante, hermanos, que el altar familiar en este tiempo nosotros podamos realizarlo. No es algo que nosotros querramos que se haga de manera obligatoria. Debe ser esto porque creemos en un Dios poderoso, en un Dios que nos habla a través de su palabra y que su palabra es el alimento para cada uno de nosotros y es la que nos va a guiar, es la que nos va a enseñar, es la que nos va a dar el camino para que nosotros podamos hacer
lo correcto. Ya mirando que debemos como responsabilidad nosotros como padres realizar el altar familiar, oraba al Señor y le pedía qué cosa es lo que debemos de hacer. Si bien es cierto, el altar lo debe de hacer el padre de familia. Se habló también de que si no estaba el padre o no le era posible, la madre podría tomar esa posición de poder enseñar a sus hijos. Pero quiero hablarles hoy día del liderazgo. El liderazgo es muy importante. Cada uno de nosotros como padres tiene un liderazgo dentro del hogar. Y eso es lo que quiero enfatizar. ¿Cómo estamos llevando nuestro liderazgo? ¿Estamos verdaderamente cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios? ¿Llevamos una vida consagrada delante de Dios? ¿Estamos apartándonos? ¿Estamos consagrándonos para Dios? Quiero hacerles una pregunta. ¿A dónde van las personas para aprender de liderazgo? ¿Quién puede enseñarnos a llevar un buen liderazgo? Muchos de nosotros quizás hemos leído muchos libros, pero sin embargo, el mejor liderazgo que podemos ejercer es a través de lo que enseña la palabra de Dios. Allí está Dios llamando a hombres que Él escogió para que cumplan un propósito. Entonces, ¿qué cosa está sucediendo en estos tiempos? Y no creo que sea solamente en estos tiempos. Muchas veces se habla de que hay falta de liderazgo. En las iglesias es muy común y es notorio que hay falta de liderazgo. Somos los varones los que estamos llamados a tomar el liderazgo. También las mujeres, pero el papel y el rol principal es del varón. La iglesia en estos tiempos está perdiendo influencia porque justamente no hay liderazgo en las iglesias. Y si no hay liderazgo en las iglesias, ¿qué podremos decir de liderazgo en nuestros hogares? Eso es una de las cosas que nosotros estamos llamados a hacer. Jesús nos enseñó de que su liderazgo era influenciar en las otras personas. Y nosotros tenemos que ser de influencia para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestra sociedad. Donde quiera que estemos, debemos de influenciar con nuestras vidas. En el antiguo Israel se cuenta que cada vez que el pueblo tenía un rey bueno, les iba bien a toda la nación. Dice la Biblia que ese rey hacía lo recto delante de los ojos de Dios. Y por eso que Dios los bendecía. Pero también dice la Biblia en muchos pasajes que hubieron reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir desde este principio? De hacer lo recto delante de los ojos de Dios o hacer lo malo ante los ojos de Dios. Miremos Proverbios 29, 18. Yo lo tengo aquí con la versión
palabra de Dios para todos, dice: si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Si Dios no guía al gobernante, si el gobernante no tiene temor de Dios, si el gobernante no cumple con la palabra de Dios, no teme a Dios y quita de su vida a Dios, pues ese pueblo sufrirá. Si nosotros, hermanos, como padres, no obedecemos a la voz de Dios, no reconocemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad, también nuestros hijos sufrirán el que nosotros no tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y como consecuencia, la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, si Dios no es el centro de nuestro hogar, si Dios no está en nuestras vidas, entonces nosotros haremos las cosas a nuestra manera. Dejaremos que nuestros hijos se eduquen a la manera que el mundo educa a sus hijos. Y no seremos de influencia para nuestros hijos. Una de las cosas que hoy en día podemos ver es justamente que no hay influencia en la vida de los padres hacia los hijos. Entonces, quiero revisar con ustedes rápidamente algo que encontré con referencia al legado. Dice que el valor duradero de un líder se mide por la sucesión. El valor duradero de un líder se mide por la sucesión. ¿Qué cosa es legado? Legado es lo que una persona o sociedad deja en herencia a las próximas generaciones. Quiere decir que si nosotros, como padres, enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, se la transmitimos, y no solamente se la enseñamos, sino que también la practicamos, la vivimos, entonces eso será una herencia espiritual para la vida de ellos. Por consiguiente, ellos serán impactados por la palabra de Dios, aprenderán a amar a Dios, aprenderán a guardar los mandamientos de Dios, obedecerán las leyes de Dios y por consiguiente, cuando tengan sus hijos, también lo repetirán con ellos. Quiero ver también una de las cosas que me llamó la atención y siempre se ha dicho es de que hay estadísticas que nos dicen que el 89% del aprendizaje es visual, es por lo que vemos. Un liderazgo es principalmente captar lo que vemos hacer a la otra persona. Si nosotros queremos que nuestros hijos nos sigan lo que nosotros les enseñamos, debemos de vivirlo primeramente nosotros. Una de las cosas que sabemos es de que es más fácil enseñar lo que es correcto que hacer lo correcto. Y en esto recuerdo muchas veces que en la iglesia se ha dicho, ¿no?, de que fácil es predicar, pero difícil es vivir lo que se predica.
y creo que todos estamos esforzándonos por vivir lo que predicamos. Un pensamiento de un tal Albert Schweitzer dice, hablando sobre el significado del liderazgo, que el ejemplo no es lo principal en el liderazgo, es lo único. El ejemplo no es lo principal en el liderazgo, es lo único. Hermano, el ejemplo que demos a nuestros hijos, eso es lo que ellos harán, sea bueno o sea malo. Tus palabras no significarán nada si tu vida no las respalda. Quería empezar con este tema del liderazgo porque hemos leído un pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 22, que habla de la vida del rey Josías. El rey Josías, dice la Biblia en el capítulo 22, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Josías tenía 8 años cuando sucedió a Amón, su padre, un hombre perverso, un hombre malvado, que no anduvo en los caminos de Dios. El padre de Amón se llamaba Manasés, y la Biblia dice también en Segunda de Reyes que Manasés fue un hombre malo, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y que él fue quien introdujo la idolatría al pueblo de Israel. Nosotros vemos aquí, hermanos, en este pasaje que la Biblia habla de Josías, que se hizo rey desde temprana edad, 8 años, y que anduvo en los caminos de su padre David, y que no se desvió ni a la izquierda ni a la derecha. Unos comentarios dicen que su abuelo Manasés, hubo un tiempo donde él se arrepintió de todas las cosas que había hecho, y que posiblemente Manasés había inculcado a Josías la palabra de Dios, reconociendo que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y vemos a un Josías que Dios lo levanta en este tiempo, y él es quien, dice la Biblia, siendo de 18 años Josías, envió para que recojan el dinero que traían a la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacían la obra de Jehová, a los que edificaban la casa de Jehová. Josías se preocupó por edificar la casa de Dios, y dice que mandó a traer el dinero con el sacerdote Hilcías. Cuando el sacerdote Hilcías fue a la casa de Jehová a traer el dinero, se encontró con unos rollos y los leyó, y dice que lo trajo delante del rey. Cuando el rey oyó lo que decía en ese rollo, dice la Escritura, rasgó sus vestiduras. La Biblia solamente dice
que trajeron el rollo de la ley. Algunos dicen de que es probable que sea el libro de Deuteronomio, porque más adelante vemos que Josías hace pacto con Dios y Josías promete guardar los mandamientos, estatutos con toda su alma y con todo su corazón. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Josías a que él hiciera toda una reforma en esta nación? La Biblia dice que él oyó la palabra de Dios. Y en el versículo 13 dice: y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Miren lo que dice, hermanos: porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hermanos, Josías reconoció que sus padres no habían hecho conforme a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. En este rollo rasgó sus vestiduras y dice que él mandó al sacerdote a preguntar qué es lo que iba a suceder. Y ellos hallaron a una profetisa, Hulda era su nombre. Y esta mujer dice que les respondió: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Todo el mal. Dice la Biblia que Dios iba a traer mal sobre esta nación. Versículo 17 dice: por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Dios había determinado que iba a destruir ese lugar. Pero, dice versículo 18, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Dios había también había determinado para Josías lo que iba a hacer con él. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste. Miren lo que dice: te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Hermanos,
Josías oyó la palabra de Dios. Reconoció que sus padres se habían extraviado del camino que Dios había dicho que ellos debían andar. La palabra de Dios nos enseña en el libro del Deuteronomio que debemos guardar los mandamientos de Dios, obedecerlos, que nuestras vidas deben de ser vidas sujetas a la autoridad de la palabra de Dios. Sin embargo, dice que los padres, los antepasados, no habían oído a la palabra de Dios. Josías hizo una reforma, oyó y dice que reunió desde el más pequeño hasta el más grande, a todo el pueblo, a los sacerdotes, y dice que sacaron del templo de Jehová todos los utensilios hechos para Baal, quitó a los sacerdotes idólatras, hizo también sacar la imagen de Acera, que llamaban la madre de todos los dioses, la diosa de la fecundación. Sacaron los utensilios de Baal. El dios Baal era, dice, considerado por los cananeos el dios más poderoso, aquel dios en el cual dice que ellos creían que tenía poder sobre el viento, sobre la lluvia, y que solo él podía salvar a la gente, así como a sus animales y sus cosechas. Todo lo que habían hecho en la casa de Jehová, hermanos, era que lo habían paganizado, habían levantado altares. Los mismos israelitas adoraban allí y hacían cosas horrendas. Dice que en el templo de los cananeos habían prostitutas y se practicaba toda clase de excesos sexuales. Mi pregunta es, ¿será acaso diferente lo que se practicaba en aquel tiempo de los tiempos de ahora? Quizás no lo veamos de la manera como lo refleja aquí, que entregaban sus hijos al dios Moloc para ser quemados, que quemaban incienso, que habían ido detrás de dioses ajenos y se habían desviado. Nosotros, hermanos, tenemos que mirar bien todas estas cosas, porque la ira de Dios vendrá sobre los que no obedezcan la palabra de Dios. El juicio de Dios vendrá sobre nosotros si oímos la palabra de Dios y no la obedecemos. Josías hizo una reforma, hizo pacto con Dios, prometió con todo el pueblo que ellos andarían delante de Dios guardando sus mandamientos. Hermanos, tenemos que aprender de Josías que cuando él oyó la palabra de Dios, no solamente dijo que se rasgó sus vestidos, dice que lloró delante de Dios, dice que se humilló y él convocó a todos, hermanos, para que vuelvan a Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 12 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de estas naciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, hermanos, vemos la vida de Josías, que a pesar de que supo que Dios iba a destruir esa nación, él reformó, hizo una reforma. No se quedó de brazos cruzados, él actuó, él hizo volver al pueblo a la palabra de Dios. Miremos, ¿qué podemos hacer nosotros, hermanos, cuando oímos la palabra de Dios? ¿Qué cosa es lo que nos toca a nosotros como padres cada vez que oímos un mensaje? Cada vez que se nos expone la palabra de Dios a nuestras vidas y escuchamos un mandato de parte de Dios y escuchamos que Dios nos está hablando a nuestras vidas. Tenemos que tomar, como Josías, una decisión. Tenemos que llevar, hermanos, a cabo en nuestras vidas un cambio. Josías lo que hizo fue sacar de la casa de Jehová todo lo que habían introducido para rendir culto a dioses paganos. Nosotros, hermanos, como padres, lo que debemos hacer es quitar de nuestro hogar, quitar de nuestras vidas, primeramente, el líder, el padre de familia, muchas veces no puede asumir su rol porque su vida está paganizada, porque su vida está muchas veces sumergida en estas prácticas que muchas veces puede ser pornografía, muchas veces puede ser una doble vida, muchas veces puede ser el amor al dinero, muchas veces puede ser el amor aún más a nuestros hijos, el temor de no decirle nada a nuestros hijos para que no respondan de manera irrespetuosa. Pero hermanos, tenemos que aprender que Josías hizo una resolución, hizo una reforma. Esa reforma es la que necesitamos en nuestros hogares. Por eso es que es importante que nosotros levantemos los altares en nuestra familia y que rindamos culto a Dios, que le demos gracias a Dios por todo lo que nos da, por la vida, por la salud, por los alimentos, por el sustento, por habernos hecho sus hijos. Hermanos, quiero terminar hablándoles de las cualidades del liderazgo. Muchas veces nosotros, nuestro liderazgo, podemos decir de que no es el correcto ante los ojos de Dios. No asumimos nuestro rol delante de Dios en nuestra familia. Nos excusamos. Pensamos de que no somos capaces de hacerlo. Pensamos de que no estamos preparados. Pero yo te digo, hermano, tú que estás en tu hogar, Dios es el que nos capacita. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Nosotros podemos encontrar en la Biblia muchos líderes que Dios llamó y que respondieron de una manera correcta, a pesar de sus temores, a pesar de sus limitaciones, porque todos somos de carne, todos tenemos temores, y muchas veces vemos, hermanos, de que la palabra de Dios no surge ese efecto en nuestras vidas, sino que interiormente somos nosotros los que nos descalificamos. Yo quiero animarte, hermanos,
a que miremos el ejemplo del profeta Elías. El profeta Elías fue una influencia positiva. El profeta Elías fue capaz de defender lo que es correcto sin importar el costo. Enfrentó a Acab. Él quería declarar la verdad, que Jehová era el único Dios. Y le dijo a Acab que convoque a todos los profetas de Baal. Y es allí donde el profeta Elías les demuestra a ellos. La historia la sabemos todos. Elías levantó altar a Jehová. Ellos, los profetas de Baal, invocaban a Baal, gritaban, se sajaban, se cortaban, pero dice que Elías se burlaba de ellos porque su Dios no podía responderles. En cambio, cuando le tocó el turno a Elías, dice que Elías oró a Jehová y le dijo: responde, Jehová, responde. Y dice que cayó fuego del cielo. Hermanos, cuando nuestras vidas están alineadas a la palabra de Dios, consagrado a Dios, Dios nos va a responder, nos va a respaldar. Elías pudo ver el respaldo de Dios en su vida. Vemos a otro líder, David, con disposición para asumir la culpa. David fue un gran líder. Y dice la Biblia que un día, en Primera de Crónicas, capítulo 21, David fue incitado por Satanás a censar al pueblo. Y uno de sus siervos le dijo a David: no, Señor, no cometas ese pecado. Pero David no quiso oír. Más tarde, David se dio cuenta de lo que había hecho. Y Dios le dijo a David: 3 cosas puedes escoger. 3 cosas te voy a dar a escoger. Una de ellas: 3 meses de hambruna, caer en las manos de sus enemigos, o 3 días venga la espada de Jehová sobre su vida. Y David declaró que prefería caer en las manos de Dios antes que en las manos de los hombres. Y es allí donde Dios envió pestilencia y un ángel de Jehová comenzó a destruir, dice, al pueblo. Allí es donde David nos enseña un liderazgo con disposición para asumir la culpa, porque en Primera de Crónicas, capítulo 21, 17, dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Hermanos, David no quiso que el pueblo, que cayera sobre el pueblo ese juicio por el pecado que él había cometido. Nosotros como padres estamos llamados a ponernos a la brecha, a venir delante de Dios y pedirle a Dios. Muchas veces he tenido que pasar por situaciones en las que por mi pecado, pecados ocultos, pecados que yo sé que no debería de cometer, han venido enfermedades, falta de dinero, han venido cosas que han turbado la paz en nuestro hogar. David asumió su culpa, diciéndole a Dios: no sobre el pueblo, yo fui el que conté, el que censé,
Hermanos, como padres nos toca la labor de nosotros asumir nuestra posición. Somos nosotros los que debemos asumir nuestra posición. Vemos también a Samuel, un líder que aprendió a reconocer la voz de Dios. Hermanos, Samuel es un hombre que vivía en la presencia de Dios. La Biblia lo dice. El profeta Samuel ministraba en la presencia de Dios. Y un día cuando Elí lo llamó y le dijo: dime lo que Jehová te ha dicho, no me encubras nada. Y Samuel se lo contó todo. No le ocultó nada. Habló con la verdad. Cumplió con el mensaje que Dios le había mandado. Nosotros, hermanos, nuestra vida debe de ser también como Samuel, que si recibimos palabra de Dios, debemos también transmitirla a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares. No dejemos que la palabra de Dios caiga en tierra. Dice que Samuel no dejó caer la palabra de Dios en tierra. Y como último, hermanos, tenemos la vida de Saúl. Y aquí sí no es un liderazgo bueno. Saúl, dice la Biblia, tuvo muchos defectos, hermanos. Saúl fue ungido por Dios. Samuel ungió a Saúl porque Dios así lo quiso. La Biblia habla de Saúl, que era un hombre alto, fornido, de buen parecer, ante los ojos de los hombres, el escogido para ser rey. Pero también dice la Biblia que él malogró su ministerio por la manera como lo ejerció. Y vemos, hermanos, esto que debemos tomar en cuenta. Yo les pido que tomen en cuenta la vida de Saúl, hermanos. Ya hemos visto al rey Josías, hemos visto a Samuel, hemos visto a David, que nos enseñan que debemos ser esos padres que interceden, esos padres que oyen la voz de Dios, esos padres que buscan la dirección de Dios. Pero en Saúl no vemos eso, hermanos. Que no caigamos en los errores que cayó Saúl, porque cometió muchos errores. Dice la Biblia que fue miedoso y inseguro. Cuando Dios le dijo a Samuel que unja a Saúl, Samuel estaba esperando a Saúl para ungirlo, y dice que Saúl le preguntó: ¿acaso no soy yo de la tribu de Benjamín, la más pequeña? Samuel le había dicho que Dios lo estaba ungiendo como rey, pero él le dijo: ¿qué cosa más grande me has dicho? Cometió muchos errores. Su caída comenzó desde su interior, porque él mismo se descalificó. Su vida era una vida pecaminosa, y el pecado es lo que nos impide, hermanos, ser un padre de familia a la manera que Dios desea. Debemos despojarnos del viejo hombre, hermanos, para que no seamos como Saúl. Saúl claudicó y fracasó porque no le permitió a Dios ser el Señor de su vida. Permitámosle a Dios ser el Señor de nuestra vida. Que Dios sea lo primero y que Dios sea el que nos guía, el centro de nuestro hogar, y que podamos nosotros, hermanos, vivir una vida recta delante de los ojos de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que pueda ser de bendición este mensaje. Gracias. La palabra ha sido expuesta.
esta noche. Creo que ha sido bastante clara para todos nosotros. Muchísimas gracias, hermano Ronan. Ya para la oración final, para despedirnos de este servicio, agradeciéndoles por supuesto su permanencia a pesar de todas las dificultades. Ustedes siguen conectándose y seguimos escuchando palabra a través de estos medios digitales. Ya para culminar, quiero dejar a nuestro hermano Marcos Saldaña. Hermanos, muy buenas noches. Ya estamos terminando esta reunión y vamos a orar al Señor para que pues esta palabra encuentre buena tierra en nuestros corazones. Señor mi Dios, Todopoderoso, Creador del universo, Santo, Santo eres tú, Señor, Santo Dios. Poderoso Dios, elevamos nuevamente nuestra oración dándote gracias, Señor, por esta palabra tuya. Palabra que es bendita, Señor, tu palabra es bendita, Señor, y poderosa, papá. Con ella formaste el universo y todo cuanto existe, visible e invisible, tú lo formaste, Dios. Eterno Señor, te rogamos en este momento, Dios mío, que tu palabra encuentre buena tierra en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, nos dé esa tranquilidad y esa responsabilidad, Señor, de darle en estos momentos, en estos tiempos, la importancia de los altares familiares, Señor. Aquel énfasis, Señor, al cual tú nos llevas en este tiempo, Señor, a la unidad familiar y los altares familiares, Señor, donde, Padre bueno, nos has llamado, Señor, a la oración, a la intercesión y al compartir entre los miembros de la familia. Señor, te rogamos que esta palabra tuya, Dios mío, que es bendita, la atesoremos en nuestros corazones. Y además, Padre bueno, pedimos tu ayuda, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para obrar en ella, para practicarla, Señor. No solo guardarla en nuestros corazones, sino que haga fruto, Señor, que produzca fruto en nuestros corazones, cual tú lo dijiste, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Dios eterno, te damos gracias por tu obra maravillosa, tu obra que nos ha de transformar. Tú lo dijiste y así lo harás, Señor. Que la obra que tú empezaste, tú la has de acabar. Dios, nos despedimos, Señor, de esta reunión, mas no de tu presencia, pues tú vas siempre con nosotros hasta el fin. Tú lo dijiste así y tú cumples, Dios. Gracias, Padre bueno. En el nombre de tu Hijo amado nos despedimos en la unidad del Espíritu junto con tu iglesia, papá, sabiendo que estamos protegidos por ti, protegidos, Señor, y en unanimidad, en el mismo sentir, Señor, de la oración, de los altares familiares y de estar reuniéndonos nuevamente, Señor, la próxima oportunidad a través de este medio que tú nos regalas. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde.